Identidades número 29 y 30 de la serie 40 que hemos propuesto para el uso de ustedes. Vamos a ver cómo procederemos a demostrar el número 29. Es una identidad donde aparece una fracción, coseno cuadrado del ángulo alfa dividido por 1 más el seno del ángulo alfa, y probar que esa división es igual a 1 menos 1 sobre la cosecante del ángulo alfa. Vamos a ver entonces qué identidades podemos usar en esta identidad trigonométrica para probar su veracidad. Podemos usar, como recurso, trabajar el miembro izquierdo para llegar al derecho o viceversa, cualquiera de las dos. Vamos a usar el miembro izquierdo. Vamos a probar que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho, haciendo transformaciones. Vamos a ver qué tipo de transformaciones podemos usar, qué elementos debemos conocer de esta identidad para poder sustituirla. Primero, nos aparece un coseno cuadrado de alfa. Entonces recuerdo que la fórmula que asocia el cuadrado del coseno no es más que la entidad trigonométrica fundamental, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Donde yo aquí en esta número 1, si yo despejo el coseno cuadrado de alfa, podría escribirlo como 1 menos el seno cuadrado de alfa. Es decir, yo puedo usar el coseno cuadrado de alfa como 1 menos seno cuadrado de alfa, y creo que conviene, porque si se percatan, aquí tengo 1 más seno de alfa, estoy convirtiendo toda esta expresión en función del seno. Si convierto el coseno cuadrado en 1 menos seno cuadrado. A la derecha me aparece otra función, que es la función cosecante de alfa. Y recuerdo que la cosecante de alfa, por definición, no es más que el recíproco de la función seno. No aparecen otras funciones trigonométricas en este ejercicio, por lo tanto, no voy a acudir como recursos para él. Aparentemente, estas son las dos que inicialmente vamos a usar. Y comenzamos entonces a sustituir de acuerdo a estas expresiones. Comenzamos. Miembro izquierdo, vamos a transformarlo, el coseno cuadrado, para convertirlo en función del seno. Repito, en el despeje vamos a usarlo como 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y aquí me quedaría mi denominador 1 más seno de alfa. Este es mi denominador. Ahora bien, ¿cómo podríamos efectuar esta operación, reducirla? Tengo 1 menos seno cuadrado de alfa. Esto es una diferencia cuadrada. Algebraicamente tenemos A2 menos B2, donde A2 es 1 y B2 es seno cuadrado de alfa. Y recordamos que una diferencia cuadrada se descompone en el producto de la suma de sus raíces por la diferencia de sus raíces. A más B por A menos B. Por lo tanto, vamos a mantener el denominador 1 más seno de alfa, y entonces vamos a descomponer el numerador en el producto de los dos binomios, ya que es una diferencia cuadrada. A cuadrado se descompone en A por A, dos números que multiplicados en 1 sería 1 por 1. 1 por 1. Uno con más y el otro con menos. A más B por A menos B. A por A y B por B. Y B en este caso sería el seno de alfa, ya que está cuadrado. Se descompondría en seno de alfa, uno con más y el otro con menos. 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa, como la diferencia de cuadrado. Y el denominador es 1 más seno de alfa. Vamos a escribirlo en un paréntesis para indicarlo como un solo factor. Y creo que aquí ahora podríamos simplificar. Aquí tengo un producto. Este 1 más seno de alfa, podría cancelarlo como el denominador, y sencillamente no me queda denominador, me queda 1 menos seno de alfa. Esto lo hemos obtenido al reducir el miembro izquierdo. Ahora la pregunta es, yo quiero probar que esto da 1 menos 1 sobre cosecante de alfa, y hemos obtenido 1 menos seno de alfa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo yo garantizo de que esta expresión es igual a esta?
¿Quién es la cosecante de alfa? No es más que 1 sobre seno de alfa. Y esta expresión no es más que recíproco de esta. O sea, yo puedo escribirlo en esta forma. Sería una forma de escribirlo. 1 menos, y hacer lo siguiente. 1 sobre seno de alfa. Porque cuando yo divido 1 entre 1 sobre seno de alfa, es igual a decir 1 por el recíproco. Sería seno de alfa por 1. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a seno de alfa. Y entonces me quedaría 1 menos 1 sobre, y 1 menos seno de alfa no es más que la cosecante de alfa. Aquí hemos probado entonces la veracidad de esta identidad. También podemos hacer lo siguiente: en el caso de que lleguemos a esta expresión y no sabremos cómo resolverla, entonces se puede hacer lo siguiente: trabajar los dos miembros. O sea, ya el miembro izquierdo lo llevamos a esta expresión y podemos tomar el miembro derecho, voy a hacerlo aquí, el miembro derecho, y tratar de irlo reduciendo de forma tal a ver si puedo llegar a lo mismo. Si yo logro reducir el miembro derecho de forma tal que obtenga lo mismo que el miembro izquierdo, entonces he probado la igualdad. Y en el miembro derecho tengo 1 menos 1 sobre cosecante de alfa. Y lo que voy a hacer es sustituir la cosecante por su definición, que es 1 sobre seno de alfa. ¿Y qué hemos obtenido entonces? 1 entre 1 sobre seno de alfa es 1 por el recíproco, y es 1 sobre seno de alfa. Por lo tanto, hemos obtenido el miembro derecho igual al miembro izquierdo. O sea, miembro izquierdo hemos probado que es igual al miembro derecho, trabajando todo el miembro izquierdo o trabajando los dos miembros simultáneamente hasta llegar a una misma expresión. Vamos a desarrollar entonces el último ejercicio de este video, que es el número 30. Número 30. Vamos a probar que la suma de las funciones seno y coseno, seno de alfa más coseno de alfa, es igual al coseno de alfa que multiplica a la suma de 1 más tangente de alfa. Vamos entonces a ver qué podemos usar como recursos para probar esta identidad. Recordamos siempre, miembro izquierdo antes de signo, miembro derecho antes de signo. ¿Cuál de los dos miembros sería más complicado? ¿El izquierdo o el derecho? En este caso considero que el derecho, que está en producto, y esta gente es más complicado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar del miembro derecho, en este caso, a transformarlo a más sencillo, que es el miembro izquierdo, que es una suma. O sea, no tocar este, porque sería más complicado a partir de aquí, llegar aquí, que de este miembro, transformarlo y llegar entonces a la suma. Vamos entonces a trabajar con el miembro derecho, para convertirlo mediante transformaciones en el miembro izquierdo. Ya tengo la idea de cómo voy a desarrollar esta identidad. Ahora voy a ver qué recursos necesito para desarrollarlo. Y comienzo a buscar las funciones y las entidades que aparecerían en este ejercicio. Seno y coseno, no tengo identidades para ellas, pero como aparecen esas funciones, es posible que en su desarrollo aparezca, recuerden, la identidad trigonométrica fundamental, la pitagórica: seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. A la derecha aparece coseno de alfa, pero también aparece la función tangente. Por lo tanto, debo recordar quién es la función tangente de alfa. Y por definición, la tangente de un ángulo no es más que el cociente de la función seno sobre la función coseno. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Aquí tengo las dos identidades que es posible que use en este ejercicio. Y comenzamos entonces con planteamos transformar el miembro derecho, a partir de aquí, a llegar al miembro izquierdo. Comenzamos. Coseno de alfa que multiplica a 1 más, y voy entonces a sustituir la tangente por su definición: seno de alfa sobre el coseno de alfa. Tengo un producto, coseno que multiplica a una suma de un número entero más una fracción. Creo que aquí podríamos buscar el denominador común. Vamos a escribir coseno de alfa que multiplica, y vamos a convertir estas dos expresiones en una sola. Cuando tengo un número entero, recuerden que es igual a 1 sobre 1, o sea, un número es igual al número sobre la unidad.
Y entre 1 y coseno de alfa, el denominador común sería coseno de alfa. Vamos a buscar entonces los numeradores correspondientes a esta fracción. Coseno de alfa entre 1 a coseno de alfa por 1 coseno de alfa, más coseno de alfa entre coseno de alfa a 1 por el seno de alfa, me daría el seno de alfa. Y ahora podría entonces, como tengo un producto, podría intentar hacer algún tipo de simplificación. Este coseno de alfa, recuerden que es sobre 1. Podemos escribirlo para que lo vean. Por una suma sobre coseno. Este coseno está multiplicado y está dividiendo. Podría simplificar este con este y sencillamente me ha quedado coseno de alfa más el seno de alfa. Pero por propiedad conmutativa, el coseno de alfa más seno de alfa es igual al seno de alfa más el coseno de alfa. O sea, es igual decir coseno de alfa más seno de alfa que seno de alfa más coseno de alfa. Y con esto hemos probado a partir del miembro derecho que ese miembro derecho lo hemos transformado al miembro izquierdo. O sea, hemos probado que el miembro derecho es igual al miembro izquierdo y con esto hemos dado respuesta a esta identidad.